Pueden tomar sus lugares. Doy gracias a Dios por la invitación que me hicieron para estar con ustedes el día de hoy y el día de mañana. Y esperamos que Dios nos hable en estas dos noches. No sé cuántos de ustedes pueden identificar a este personaje, pero estimados mexicanos, el día de hoy México se ha pronunciado por un cambio. Hoy, ¿sí saben de qué estoy hablando? Y como que puso de moda una palabrita que hasta salió en un comercial, ¿no? Y todo con la idea de hoy. Y creo que es importante que nosotros rescatemos la idea de lo que significa hoy, porque hoy es diferente a ayer, pero también es diferente a mañana. Mucha gente no puede estar viviendo del recuerdo, pero mucha gente no puede estar nada más viviendo de planes. El hoy es importante, lo que sucede el día de hoy es muy valioso para nuestras vidas. Y Dios quiera que ustedes en esta noche, hoy salgan con decisiones, que hoy salgan con una disposición de decirle a Dios, te amo, de decirle a Dios, me entrego a ti, no tengo reservas hacia ti. Hoy es el día. A lo mejor ayer tuvieron una bonita época, pero hoy deben conservarla. Y hoy deben tenerla fresca. Y hoy deben salir con disposición en su corazón. Y Dios quiera que así sea. Pues Pedro, algunos piensan que Vicente Fox fue el que puso de moda la idea del hoy, pero Jesucristo también habla mucho del hoy. Jesucristo no deja las cosas para mañana, ni tampoco vive de los recuerdos, de las cosas que sucedieron. Es importante lo que está sucediendo el hoy. Y Pedro, aquí vemos que él falló, él perdió su primer amor. Y hoy quiero hablarles y el título del mensaje se llama Hoy, mi regreso a mi primer amor. No sé cuántos de ustedes han perdido su primer amor por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han perdido su entrega y su fervor por las cosas de Dios? Pero hoy puede ser su regreso a decirle a Dios, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Quiero estar en tu presencia, quiero estar alabándote, quiero estar hablando de ti, quiero estar gozándome constantemente en mi relación contigo. Hoy, que ustedes puedan decir, hoy es mi regreso, mi primer amor, mi entrega a Jesucristo. Todos tenemos una fecha en que nos entregamos a Jesucristo. Acabamos de leer un pasaje en que Pedro niega al Señor Jesucristo. Pero él tuvo un encuentro con Él, y él tuvo un cambio radical en su vida. Él le transformó, le volteó toda su vida. De ser pescador de pececitos en el mar, lo convierte en pescador de hombres. Y a ustedes no les ha convertido. Ustedes tienen una fecha también en que tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Pedro tuvo su encuentro con Jesucristo en aquella pesca milagrosa. Vamos a Lucas capítulo 5. En el libro de Lucas capítulo 5 dice del versículo 1 al 11, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Son escenas muy familiares de nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y Simón es Pedro, es el mismo personaje que conocemos como Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Pedro, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ellos eran pescadores y sabían que la mejor hora para pescar era anochecito, por lo mucho en la madrugada, pero ya con luz de sol y con luz de día es imposible. El otro día con un amigo a pescar y fuimos ya tarde, llegamos como a las 10 de la mañana a pescar trullas, no pescamos nada. Y estuvimos todo el día. Y era la primera vez que llevaba a mi hijo a pescar y yo no sé nada de pesca, me estaba enseñando mi amigo. Y pues mi hijo quería pescar. Entonces, como era un criadero de truchas, le dijimos al encargado del que cuida ahí el parque, le dijimos, no nos dejas pescar ahí en el criadero y te pagamos lo que... Y ahí era fácil pescar, pues estaba como una piscina todos los que se podían, en la tarde. Pero dices que a las 10 de la mañana, a la hora que llegaron ustedes, ya no se pesca, ya no es hora para pescar. Pedro sabía que ya no era hora para pescar. Y dice ahí, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús, un nombre de autoridad, un nombre de poder. En tu nombre, Señor, mas en tu palabra
echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora, así es que no fue Vicente Fox, hoy, a partir de hoy, ¿qué le dice? Serás pescador de hombres. Pedro tuvo su encuentro con Jesucristo, Pedro tuvo su hoy con Jesucristo, en aquella pesca milagrosa. Pedro cayó de rodillas ante Jesucristo. Ese fue su encuentro con aquel Dios poderoso y santo y sublime. Pedro reconoció su pecado. Es lo que dice el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro primero cayó de rodillas. Y seguramente tú has caído de rodillas ante la majestad de Jesucristo. Seguramente tú has caído de rodillas el día que te entregaste a Jesucristo. Pedro no tuvo más alternativa. Igual que Isaías, y como Juan en la revelación, en el último libro, en el Apocalipsis, caen. No queda más fuerza en el ser humano cuando uno tiene encuentro con Dios. Y estos personajes caen. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Pedro cayó de rodillas. Pedro reconoció su pecado. Dice ahí más adelante. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos de ustedes, al estar ante la santidad de Dios, se han sentido inmundos como Isaías y han sentido sus labios llenos de suciedad por tantas groserías, por tantas maldiciones, por tantos enojos que han salido de sus bocas, y se han sentido sucios, indignos, pecadores? Pedro cae de rodillas. Pedro reconoce su pecado. Pedro reconoce la santidad de Jesús. Apártate de mí. Por un lado soy pecador, pero tú no puedes estar cerca de mí porque soy pecador. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios puro y limpio. ¿No han sentido eso alguna vez ustedes? En el momento en que Jesucristo vino y con su sangre preciosa perdonó cada uno de sus pecados, ¿no sintieron decir: soy tan pecador que ni siquiera puedes mirarme, Dios? Pedro tuvo temor de Jesucristo, dice el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Has sentido ese temor? Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese temor reverente ante la presencia de Dios. Y Pedro también recibió un llamado de Jesucristo. Yo no sé si ya había sido cristiano antes, pero aquí reconoce su pecado y aquí reconoce la santidad de Dios. Y aquí mismo él también recibe un llamado de Jesucristo. Dice el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no tengas miedo, no tengas temor. Desde ahora serás pescador de hombres. Cada cristiano, y para esto me estoy refiriendo a tu vida, a tu biografía, a tu nombre. Pon tu nombre en este momento. Cada cristiano ha tenido su propio encuentro con Jesucristo. Y cada cristiano ha tenido su propio llamamiento al ministerio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente fue un día que tú lloraste y no podías dejar de llorar. Yo recuerdo a los 14 años, cuando desde aquí más o menos estaba el púlpito por en medio, el hermano Rafael Martínez estaba predicando sobre Sansón, y yo lo único que recuerdo, antes había aquí un terreno y yo estaba aquí en el anexo donde nos juntábamos los jóvenes, porque siempre nos regañaban, platicábamos y masticábamos chicle, y bueno, no sé si han cambiado los jóvenes, pero de eso nos regañaban antes. Y yo lo único que recuerdo es que al final, cuando terminaron de hablar de Sansón, ya no me acuerdo ni qué dijo. Lo único que recuerdo fue de Dios, y no por llorar, pero algo sabía que estaba pasando dentro de mí. Y no podía dejar de llorar, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. El día siguiente era lunes, y fui a la escuela, pero yo me sentía y sabía que algo había sucedido dentro de mí. Posiblemente lloraste y no puedes dejar de llorar, a lo mejor no lloraste, pero cada uno ha tenido su encuentro con Jesucristo y ha tenido su llamamiento con Jesucristo. Posiblemente no dejabas de hablar de Jesucristo. Ese día empezaste a hablarle a tanta gente de Jesucristo porque estabas contento, estabas alegre, algo había sucedido en tu corazón. Posiblemente estabas todos los días en el templo. Al día de ayer estaba con mi suegra platicando y dice que estaba orando por la que es mi esposa. Estaba orando, varios años estuvo orando por ella porque ella se había apartado un poco del camino de Dios y estuvo orando por ella. Dios toca a Claudia, mi esposa, la que ahora es mi esposa, y Dios toca su corazón y lo transforma.
Y ahora empieza a estar en el templo y empieza a estar en las actividades de la congregación y empieza a participar en obras de teatro y ahora empieza a llegar a las 11 de la noche a la casa. Y entonces mi suegra ahora se empezaba a enojar. Primero orando para que Dios cambiara su corazón y luego para que no estuviera tanto tiempo en el templo. Y ayer haciendo bromas le decía, oiga suegra, pues de qué se trata, ¿no? Mi cuñada me decía también ayer o antier, no recuerdo, me decía que el día de hoy en su congregación los jóvenes iban a poner una obra musical. Dice, esa obra nosotros la pusimos cuando éramos jóvenes. Y ahora ya casi todos se han casado y tienen hijos pequeños. Y la nueva generación de jóvenes está poniendo aquella obra que para ellos había significado horas, esfuerzo, desveladas, ambiente de jóvenes, que después de los ensayos se van a comer tacos y todo eso. Muchos hablan de épocas. Muchos de nosotros, de mi generación, podemos decir, cuando éramos jóvenes, la sociedad de jóvenes era diferente. ¿Sí o no, hermano Samuel? Pero no podemos vivir de glorias del pasado. No podemos decir cuando yo era joven, qué grupo de jóvenes. Hay muchas personas que viven del pasado, de glorias que ya están caducas. Había una señora que se llamaba Juanita. Cuando ella recibió a Jesucristo, para mí fue un impacto porque no faltaba a ninguna actividad de la iglesia, no faltaba a ningún evento, era reunión de oración, ahí estaba. En la mañana yo les entregaba un paquetito de folletos y la gente a veces les duraba una semana un paquetito de folletos y a veces algunos años porque llegaban a su casa a guardarlos. Pero esta señora le daba su paquetito de folletos en la mañana y en la reunión de la tarde regresaba y me decía, dame más. Es que cuando me iba a mi casa se me fueron acabando, necesito más. Y así durante varios meses, no faltaba reuniones de oración, cada rato me pedía folletos, a las reuniones de la enseñanza, los cursos que se impartían, estaba metidísima, hasta que fue perdiendo el interés, fue perdiendo su entrega, fue perdiendo su fervor. Por un lado, porque los hermanos ya más viejos la contaminaron. Ella llegaba temprano y veía que los demás llegaban tarde y se fue contagiando. Distribuía folletos y veía que los demás ni se acababan su paquetito. Fue perdiendo ese deseo de hacer las cosas. Pero todos hemos tenido nuestro encuentro con Jesucristo, nuestro primer amor, nuestra primera entrega, ese tiempo que no dejábamos de hablar de Él, y nos gustaba cantar, y nos gustaba participar, y nos gustaba estar en las cosas de Dios. Posiblemente recibiste tu llamado de Dios también, y ahora te sientes muy cerca de ese ministerio. Tú algún día recibiste ese llamado de Dios para ser maestra de escuela dominical, y ahora ya tienes 2 o 3 años sin enseñarle a nadie. Y tú sabes que algo está faltando en tu vida, pero no sabes cómo acercarte y cómo hacer los cambios. Posiblemente Dios te dio el llamado de diácono y has despreciado el diaconado y no lo has tomado con seriedad. Posiblemente Dios te ha puesto como anciano de esta congregación y no lo has visto con la seriedad que implica ese llamamiento. Posiblemente es directiva de alguna sociedad. Todos los cristianos hemos recibido un llamamiento de servicio en la obra de Dios. Pero muchos lo han ido dejando y muchos lo han ido abandonando. A lo mejor tu pretexto es que vivías en una ciudad y ahora ya vives en otra. ¿Dónde está tu ministerio, hermano? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu obra para la cual Dios te haya hecho un llamamiento? Todos tenemos una fecha también en que hemos perdido nuestro primer amor. Todos tenemos una fecha en que hemos dejado pasar ese gozo, hemos dejado pasar esa entrega y ese fervor. Y quiero decirte que pueden ser varias causas. Número 1, puede ser por causa de que dejamos de depender de Dios. A veces uno deja de depender de Dios, la oración ya se convierte en algo rutinario, pero ya no es una dependencia de Dios. A veces es un monólogo. Yo le hablo a Dios y no me importa si me contesta o no. Simplemente yo le digo, necesito zapatos, necesito aumento de salario, necesito que me hable la vecina, necesito, y es solamente peticiones y se convierte en un monólogo la oración, ya no en ese diálogo hermoso de decir, Dios, necesito tu presencia en mi vida, Dios, necesito el gozo tuyo en mi corazón. Posiblemente has dejado de depender de Dios porque ya tampoco lo consultas por medio de la Biblia. Ya no pides consejo de Dios. Tomas tus propias decisiones en la vida y después dices, me siento tan seco, me siento tan, algo me falta. Y es porque a veces dejamos de depender de Dios en la oración, en el estudio de la Biblia. Puede ser también porque ya no frecuentas la amistad de los cristianos. Hay personas que empiezan a tener amigos del trabajo, y que no que sea malo tener amigos en el trabajo, pero a veces es tanta la influencia que dejas que tengan los que no son cristianos,
y empiezas a despreciar la amistad entre los cristianos, que empieza a hacer mella en tus palabras, en tus costumbres, en tus conversaciones, en tus ideas. Puede ser porque hay pecado en tu corazón. Y a veces la gente por el pecado también pierde su primer amor. Y sobre todo cuando hay un pecado que no es confesado. En el caso de Pedro fue porque se salió del grupo. ¿Recuerdan cuando estaban los 12? Dice, yo no te voy a negar Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se hicieron cada quien se fue por su lado. Y esto me recuerda mucho a la película esa que ganó el Oscar, esta del Coliseo, el Gladiador. La película del Gladiador. Hay un momento en que el personaje, que es el personaje principal, están en el Coliseo. Y entonces él había sido general. Los que en la película se pueden imaginar la escena. Y estaban por perder, era seguro que iban a perder, porque ellos estaban a pie y estaban con armamento de mano. Y les ponen carruajes en contra de ellos, gente de caballo y gente protegida. Seguro iban a perder. Hay un momento en que el gladiador le dice a varios, ¿quién estuvo conmigo en tal batalla? Y varios dijeron, yo. Y entonces, como ya sabían las estrategias y cosas de militares, les dice, manténganse juntos. Y fue como vencieron en aquella ocasión. Pedro se aisló. Cuando un cristiano se aísla, va perdiendo ese fuego, ese deseo, esas cosas que se logran cuando hay contacto con otros cristianos. Dejó de depender de Jesucristo también. Para poder regresar al punto de partida, para poder regresar al primer amor, debe haber arrepentimiento necesariamente y debe haber confesión. Hay algo que tú necesitas confesar a Dios, hay algo que tú necesitas entregarle a Dios en esta noche y que te vuelvo a repetir, es hoy. No lo dejes para mañana. Mañana solamente palabras, es otra cosa. Hoy. El mensaje es para ti que eres cristiano. El mensaje es para ti que llevas años en la iglesia, pero que no tienes ese fuego por las cosas de Dios. Esta palabra es para ti el día de hoy. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te gustaría alcanzar esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Jesús le había advertido que él iba a fallar. Vean lo que dice Lucas 22:34. Lucas 22:34. Lucas capítulo 22, versículo 34, dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. El gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. O que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro iba a negar a su maestro. Pedro iba a negar a su Señor. ¿Cuándo? Jesús le dice, hoy. Él le había advertido ya, hoy me vas a negar. 3 años he estado contigo, pero hoy me vas a negar. Dice la Biblia que tenga mucho cuidado el que se sienta firme. Mire que no caiga. Hoy es el tiempo que Jesucristo también te va a hacer un llamamiento. Hoy me vas a negar 3 veces, le dice Jesucristo a Pedro. Y así sucedió. Vamos a ver el pasaje que está narrado en Lucas, que empezamos leyendo en Mateo. Pero ¿saben ustedes que hay muchos cristianos que llevan años con su Biblia en la mano, con terminología religiosa, asistiendo al grupo durante años, pero que su vida no ha dejado de ser simplemente una religión? Hay personas que llevan años con la Biblia en la mano y la leen y vienen a la escuela dominical, pero no ha dejado de ser más que una religión tu relación con Dios, costumbres y ritos. En tu boca ya no hay un cántico nuevo. Ya no hay ese de Dios, esta semana mi relación contigo fue tan maravillosa. Mi canto es un cántico nuevo. Tu asistencia a la iglesia ya no es más transformadora. Llegas y escuchas cientos de mensajes, pero ya a veces hacemos como una especie de callo en la conciencia. Ya no dejas que Dios empiece a penetrar en tu vida, en tu corazón, en tu voluntad sobre todo. Posiblemente ni siquiera necesites negar con tu voz como lo hizo Pedro a Jesucristo. Porque hay algunos cristianos que han llegado a ser tan sin sabor para el mundo que ya no necesitan negarlo con la boca, porque su puro testimonio es una negación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el fondo tú deseas recuperar tu testimonio, y en el fondo tú deseas recuperar tu relación con Dios. Hoy es el día en que tú tienes que tomar esa decisión. Recuerda, para recuperarlo necesita haber arrepentimiento y necesita haber confesión de parte tuya y de tu boca. Para que venga un nuevo fuego, necesitas dejar el fuego antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Vean Lucas capítulo 22, versículo 54.
Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué es lo que habían encendido? Fuego, una fogata. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, bien, este estaba con él. Pero él no lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. 3 años con Jesucristo, y dice, no lo conozco. Un apóstol de Jesucristo diciendo, no lo conozco. ¿No les parece que es algo vergonzoso? Pero no es más que un espejo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces con nuestras palabras? ¿Cuántas veces con nuestros hechos? ¿Cuántas veces con nuestro testimonio le estamos diciendo también al mundo, no lo conozco? No lo conozco. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo lo soy. Como 1 hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Fíjense bien cómo empieza el versículo 25. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y ustedes saben que el fuego es una fogata, es algo circular. Entonces, se sentaron alrededor. Jesucristo no sé en qué parte estaba, pero me lo imagino que estaba del otro lado de la hoguera, del otro lado de la fogata. Jesucristo estaba de aquel lado y Pedro estaba de este lado, así me lo imagino yo. Y así me lo imagino cuando dice el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y entonces, él estaba de un lado de la fogata, y las llamas se veían las flamas. Y la mirada de Jesucristo se cruzó con la de Pedro. Se vio a los ojos con Pedro. Y Pedro también vio los ojos del Señor Jesucristo. Y en medio estaban esas flamas. Esas flamas. Así me imagino yo la escena de estos versículos. Pero también me la imagino personalmente. Me imagino al Señor Jesucristo. Me imagino yo a Daniel Valencia del otro lado de la fogata. ¿Cuántos dolores no le he provocado al Señor Jesucristo? ¿Cuántos dolores de cabeza no le he dado a mi Dios? ¿Cuántas frustraciones no he puesto a mi Dios? Bueno, Dios es Dios, ¿no? Él no puede cambiar. Pero ¿cuántas veces le he fallado a mi Dios? Por medio de esa fogata, yo me imagino la mirada del Señor Jesucristo, mirándome directamente a los ojos. Yo con las ganas de voltearme, yo con las ganas de agacharme, yo rojo de vergüenza. Y una vez que escuché un estudio sobre Pedro, se me quedó bien grabado esta frasecita. Pedro negó, Jesús lo miró y Pedro lloró. Está fácil de aprender, ¿no les parece? Dice, Pedro negó, Jesús lo miró y Pedro lloró. ¿Lo pueden repetir conmigo? Pedro negó, Jesús lo miró y Pedro lloró. Podemos repetirlo juntos. Dice, Pedro negó, Jesús lo miró, Pedro lloró. Ahora ponle tu vida, pon el nombre tuyo. Juanita negó, Teresa negó, Pablito negó, Doña Panchita negó, Jesús la miró y ella lloró y yo lloré. ¿Cuántas veces he sentido la mirada del Señor Jesús así? ¿Cuántas veces tú te has tenido que enfrentar con esa mirada? Sabiendo que tú le has fallado, sabiendo que tú le has negado de una o de otra manera. Y finalmente, todos tenemos la oportunidad, hoy, todos tenemos la oportunidad de regresar a nuestro primer amor, a nuestro encuentro con Jesucristo. Dice la Biblia, ahí en ese pasaje que leímos de Lucas al final, que Pedro lloró, pero le agrega un adjetivo, lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero hoy tenemos la oportunidad de regresar a nuestro primer amor. Jesús llama hoy, y Él te está haciendo un llamado hoy. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Jesús ofreció su hoy a Pedro inmediatamente después de resucitar. Vean lo que dice Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 es el momento en que Jesucristo se les aparece a sus discípulos y es en el mismo lugar y es una escena parecida en la cual Pedro fue llamado a ser pescador de hombres. Pedro regresó a su vida pasada. ¿Cuántas veces tú has regresado a las mismas andadas?
¿Cuántas veces tú empezaste como maestro de escuela dominical y ahora no eres más que un feligrés? No eres más que alguien que se sienta ahí en una banca. ¿Cuántos de ustedes han pasado por ser diáconos, ancianos y ahora están sentados? No por enfermedad, sino porque ya te sientes cansado. Ya dices, no, ya estoy cansado de tantos problemas que hay en la congregación. Ya denme un descansito. ¿Cuántos de ustedes han sido presidentas o tesoreras de la femenil? Y dices, no, ya quiero pasar la estafeta a otra persona. Y ya no quiero ninguna comisión. Quiero tomar mi año de sabático. ¿Cuántos jóvenes participaban en obras de teatro de aquí de la congregación? Y ahora dicen, no, ya que lo hagan otros, ya. Yo voy a comer mi raspado y mi helado. Los demás ensayan. Pedro regresó a ser pescador, pero ya no de hombres. Regresó a su vida pasada. Vean lo que dice, y no que sea malo ser pescador de hombres, pero Dios le había dado ya un llamamiento. Hoy, a partir de hoy serás pescador de hombres. Dice el capítulo 21. Vamos a leer para ver el contexto desde el 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿voy a pescar hombres? No, peces. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con las barcas, y es la misma escena, porque Pedro los dejó solos en la primera pesca también. Arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, al descender a tierra vio las brasas puestas, y nuevamente vemos un fuego. Las brasas, ya no era la fogata que ardía, pero eran las brasas, y cuando hay brasas también las flamillas, el humo pasa y se ve el aire, por el aire, y se ve como que algo ahí en medio, ¿no? Estaba esas brasas en medio, entre Jesús y Pedro. Y vean qué hermosa escena. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban a tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces, 153, y aún ciento tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y viene la escena en la que Jesucristo restaura la vida de Pedro. 3 veces niega Pedro a Jesucristo, y 3 veces Dios le recuerda, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, tú sabes que te amo. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? La segunda vez contesta, tú sabes que te amo. Y luego ahora le cambia a Jesucristo la palabra. Pedro, me agapeas, Pedro, me amas, verdaderamente. Primero usa filos y luego le cambia y en un juego de palabras para hacerle entender a Pedro a ver con qué tipo de amor me amas, realmente sincero, y has entendido lo que significa amarme. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que sí te amo, corderitos. Hoy empieza, hoy nuevamente, toma tu ministerio, toma tu espada, toma la lucha, ingresa al ejército. Hoy únete por la causa de Jesucristo. Empieza a cantar cántico nuevo para Dios. Empieza a alabarle, empieza a testificar, empieza a compartir. Hoy, no lo dejes para mañana. Hoy toma la decisión. Si Dios te ha hablado hoy, respóndele. Respóndele a Dios, no a mí. Respóndele a Dios. Y termino con Apocalipsis capítulo 2. Es el mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso es el primer mensaje. Y Dios le dice, alabo muchas cosas de ti porque tienes muchas cualidades. Una iglesia muy estudiada, una iglesia con mucha preparación, una iglesia con mucha actividad, con muchas obras. Y le dice Dios, pero tengo contra ti, en el capítulo 2, versículo 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar.
si no te hubieres arrepentido. 3 cosas que pide Dios. Dice, recuerda de dónde has caído. ¿Recuerdas cuál fue tu llamamiento? ¿Recuerdas cuál fue tu entrega a Jesucristo? ¿Recuerdas cuándo fue tu etapa de tu primer amor? Recuerda de dónde has caído. Segundo, arrepiéntete. Confiesa tus pecados. Confiesa tu indiferencia. Confiesa tu separación de la dependencia de Dios. Y dice Dios al final, haz las primeras obras. Pedro, haz las primeras obras. Te llamé a ser pescador de hombres. Haz las primeras obras. Dios te está pidiendo a ti que regreses. ¿De dónde has caído? Dios te dice, regresa.